Bienvenidos a Guerreros del Mundo. Hoy exploraremos el genio militar del mariscal de campo Erwin Rommel, el legendario zorro del desierto. Suscríbete ahora para unirte a nuestra comunidad y apoyar este proyecto. Ahora, comencemos. Pocos comandantes militares han ganado el respeto tanto de aliados como de enemigos. Erwin Rommel se encuentra entre este grupo élite. Nacido en 1891 en Heidenheim, Alemania, el camino de Rommel hacia la grandeza militar comenzó temprano cuando se unió al ejército alemán como cadete oficial en 1910, rechazando el deseo de su padre de que se convirtiera en ingeniero. Lo que separaba a Rommel de sus compañeros no era un nacimiento privilegiado, provenía de una familia de clase media sin conexiones militares, sino su excepcional instinto táctico y habilidades de liderazgo. Durante la Primera Guerra Mundial, como joven teniente, mostró las características que definirían su carrera: acción agresiva, coraje personal y pensamiento innovador. En las montañas de Rumanía e Italia, Rommel ganó el honor militar más alto de Alemania, la Pour le Mérite, liderando pequeñas unidades de infantería que capturaron miles de soldados enemigos. Su método: velocidad, sorpresa y liderar desde el frente. Superó a fuerzas más grandes atacando desde direcciones inesperadas, a menudo liderando personalmente la punta de lanza. Entre guerras, a diferencia de muchos oficiales que se centraron en estudios teóricos, Rommel enseñó en academias militares mientras documentaba sus experiencias de combate. Su libro, Ataques de Infantería 1937, llamó la atención de Hitler y se convirtió en lectura obligatoria para oficiales alemanes, estableciendo la reputación de Rommel antes de que comandara un tanque. La leyenda del zorro del desierto nació en las arenas del norte de África, pero la brillante mente militar de Rommel se forjó décadas antes en las trincheras y montañas de la Primera Guerra Mundial, donde aprendió las lecciones que lo convertirían en uno de los comandantes de campo de batalla más formidables de la historia. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en 1939, Rommel fue designado para comandar el batallón de seguridad del cuartel general personal de Hitler, aparentemente apartado del combate. Sin embargo, en pocos meses, aseguró el mando de la 7ª División Panzer a pesar de no tener experiencia previa con tanques, un salto sorprendente para un oficial de infantería. Durante la invasión de Francia en mayo de 1940, Rommel transformó la 7ª Panzer en lo que los alemanes llamaron la División Fantasma. El apodo surgió de la misteriosa capacidad de la unidad para aparecer donde los comandantes enemigos menos esperaban, a veces desconcertando incluso al alto mando alemán que no podía seguir sus rápidos avances. Lo que hizo revolucionario el enfoque de Rommel fue su estilo de mando personal. A diferencia de los generales tradicionales que dirigían desde cuarteles lejanos, Rommel lideraba desde un tanque modificado al frente de sus columnas avanzadas. Con una red de vehículos de radio, mantenía comunicación constante mientras observaba de primera mano los desarrollos en el campo de batalla. En una semana impresionante, la 7ª División Panzer avanzó más de 320 kilómetros, capturando 97.000 tropas británicas y francesas en Cambrai y Lille. Sus fuerzas alcanzaron el Canal de la Mancha en solo 10 días, una hazaña considerada imposible por planificadores militares de ambos bandos. La innovación de Rommel fue aplicar tácticas fluidas y agresivas que aprovechaban la velocidad de los vehículos blindados para crear confusión y colapso psicológico entre los defensores. Empujaba a sus hombres implacablemente, conduciendo a menudo 20 horas diarias, durmiendo brevemente en su vehículo y continuando el avance. Esta metodología se convirtió en sello distintivo de la guerra relámpago: golpear rápido, nunca permitir que el enemigo se reagrupe y atacar estructuras de mando en lugar de entablar batallas frontales de desgaste. En febrero de 1941, Rommel llegó a Libia con órdenes de apuntalar la fracasada campaña italiana en el norte de África contra las fuerzas británicas. Lo que estaba destinado a ser una acción defensiva pronto se transformó en una de las campañas más dinámicas de la guerra bajo su liderazgo. Inicialmente comandando solo 2 divisiones ligeras, una alemana, Afrika Korps, y una italiana, Rommel ignoró inmediatamente sus órdenes defensivas. Apenas 2 días después de llegar, antes de que sus suministros y complemento completo de tropas desembarcaran, lanzó una ofensiva que tomó completamente por sorpresa a los británicos. El desierto presentaba un campo de batalla diferente a cualquiera en Europa. Con pocas características geográficas para anclar posiciones defensivas, se convirtió en una arena de comandantes donde la movilidad y la conciencia del campo determinaban la victoria. Vastos espacios abiertos permitían a las formaciones de tanques maniobrar como flotas navales, participando lo que Rommel llamaba ajedrez del desierto. Los comandantes británicos esperaban enfoques convencionales, creyendo que Rommel necesitaría semanas para prepararse. En cambio, atacó inmediatamente y desde direcciones inesperadas, a menudo apareciendo desde terrenos infranqueables. Su directiva a sus oficiales se hizo famosa: el sudor ahorra sangre.
Lo que debía ser un compromiso alemán menor para apoyar a sus aliados italianos se convirtió, bajo el liderazgo de Rommel, en un teatro principal que inmovilizó importantes recursos aliados durante años. Con fuerzas iniciales de solo 150 tanques contra números superiores británicos, la primera ofensiva desértica de Rommel empujó a los británicos 640 kilómetros desde la Geila hasta la frontera egipcia. Nació la leyenda del Zorro del Desierto, un apodo dado primero por periodistas británicos impresionados por la astucia de Rommel y posteriormente adoptado por la propaganda alemana destacando sus logros contra un enemigo numéricamente superior. Durante toda la campaña norteafricana, Rommel elevó el engaño militar a una forma de arte. Con recursos limitados y frecuentemente superado en número, dependía de guerra psicológica y elaboradas estratagemas para multiplicar su poder de combate efectivo. Su técnica de engaño más famosa involucraba crear la ilusión de formaciones masivas de tanques en áreas donde tenía pocos vehículos reales. Ingenieros alemanes construyeron cientos de tanques señuelo montados en chasis Volkswagen. A distancia, estas maquetas de contrachapado parecían idénticas a genuinos Panzer IV. Para mejorar la ilusión, estas formaciones falsas levantaban enormes nubes de polvo, visibles a kilómetros en el desierto. El engaño radiofónico formaba otra táctica clave. Los oficiales de señales de Rommel transmitían comunicaciones falsas sugiriendo grandes formaciones donde no existían, mientras unidades reales mantenían silencio radial. La inteligencia británica interceptaba estas transmisiones, desviando fuerzas de los verdaderos objetivos de Rommel. Durante el asedio de Tobruk en 1941, Rommel ordenó a vehículos conducir en círculos cerca de puestos de observación aliados, creando masivas nubes de polvo sugiriendo la llegada de refuerzos. Cuando aviones aliados fotografiaban posiciones alemanas, encontraban elaborados depósitos falsos de suministros construidos durante la noche, mientras suministros reales estaban dispersos y camuflados. Quizás lo más efectivo fue el uso de vehículos británicos capturados por Rommel. Sus unidades de reconocimiento frecuentemente operaban en camiones británicos, vistiendo uniformes británicos, infiltrándose en líneas enemigas para recopilar inteligencia. Unidades especiales comando con disfraces británicos redirigían convoys aliados directo a emboscadas alemanas. Estas operaciones de engaño generaban incertidumbre entre comandantes británicos, que se volvían reacios a confiar en sus propios informes de inteligencia cuando repetidamente mostraban las fuerzas de Rommel donde no estaban y no donde estaban. Rommel revolucionó la guerra desértica mediante tácticas perfectamente adaptadas al entorno único del norte de África. A diferencia de los setos de Europa o los bosques de Rusia, el desierto ofrecía pocas posiciones defensivas naturales, transformando la guerra en una batalla fluida de movimiento y contramovimiento. La piedra angular del enfoque de batalla de Rommel era el ataque de armas combinadas. Mientras muchos comandantes usaban tanques, infantería, artillería y poder aéreo como elementos separados, Rommel los integraba con precisión cronométrica. Sus ataques típicamente comenzaban con bombarderos en picado Stuka golpeando concentraciones de blindados enemigos, seguidos inmediatamente por tanques alemanes atacando desde el este, directamente hacia el sol naciente para cegar a los artilleros enemigos. Mientras fuerzas británicas se orientaban para enfrentar esta amenaza, el principal empuje blindado de Rommel barría alrededor para atacar desde una dirección completamente diferente, a menudo desde el sur. Mientras tanto, cañones antitanque montados en semiorugas rápidos avanzaban para establecer posiciones de bloqueo, cortando rutas de retirada. Rommel fue pionero en lo que comandantes alemanes llamaban Auftragstaktik, tácticas basadas en misiones. En lugar de microgestionar a sus oficiales, explicaba su intención y esperaba que usaran iniciativa para lograr objetivos. Este mando descentralizado permitía al Afrika Korps reaccionar más rápido que sus oponentes británicos más rígidamente controlados. Otra innovación de Rommel fue su formación defensiva erizo, grupos mixtos de tanques, infantería y cañones antitanque dispuestos en círculos defensivos de 360 grados en lugar de frentes lineales. Estas posiciones fortificadas podían resistir fuerzas mucho mayores mientras reservas móviles golpeaban columnas atacantes desde direcciones inesperadas. Quizás lo más significativo fue el dominio del contraataque por Rommel. Después de permitir que fuerzas británicas avanzaran y extendieran sus líneas de suministro, atacaría con reservas cuidadosamente acumuladas, apuntando depósitos de combustible y municiones en lugar de tropas de primera línea, paralizando grupos enteros de ejércitos sin destruirlos. El asedio de Tobruk en 1941 y las batallas del Alamein en 1942 representan el apogeo y caída de la campaña desértica de Rommel, un estudio de brillantez táctica socavada por realidades estratégicas. Tobruk, un puerto fortificado en Libia, resistió los ataques iniciales de Rommel durante 240 días a pesar de estar completamente rodeado. Esta fortaleza sostenida por australianos amenazaba las líneas de suministro de Rommel e impedía su avance hacia Egipto.
Donde asedios previos podrían haber estancado su impulso, Rommel innovó dejando una fuerza contenedora alrededor de Tobruk mientras empujaba su fuerza principal hacia Egipto, casi alcanzando Alejandría antes de ser rechazado por contraataques británicos. En junio de 1942, tras meses de asedio, Tobruk finalmente cayó ante las fuerzas de Rommel en una impresionante operación de 24 horas. Sus tropas capturaron 35.000 prisioneros, 2.000 vehículos y masivas reservas de suministros. Churchill lo llamó la peor derrota británica desde Singapur. Hitler ascendió a Rommel a mariscal de campo, el más joven del ejército alemán. Tras este triunfo, Rommel avanzó hacia el Nilo, pero fue detenido en el Alamein, a 100 kilómetros de Alejandría. Aquí, la geografía finalmente limitó sus tácticas de maniobra. Con el mar Mediterráneo al norte y la impasable depresión de Atara al sur, el campo de batalla se convirtió en un corredor estrecho donde la superioridad numérica británica podía concentrarse. En dos batallas en el Alamein, julio y octubre-noviembre de 1942, Rommel enfrentó al general Bernard Montgomery, quien había estudiado extensivamente sus tácticas. Con suministros menguantes y enfrentando abrumadora superioridad material aliada, Montgomery tenía 1.200 tanques contra los 200 de Rommel. El zorro del desierto finalmente encontró la derrota. La batalla de octubre marcó el punto de inflexión, con fuerzas de Montgomery rompiendo defensas alemanas tras 12 días de brutal combate. Hitler ordenó a Rommel mantenerse firme sin retirada, infamemente ordenando, victoria o muerte. Rommel, priorizando las vidas de sus hombres sobre la fantasía de Hitler, desobedeció y orquestó una retirada combativa que salvó gran parte de su ejército. Detrás del brillante táctico había un hombre complejo que desafiaba fácil categorización. A diferencia de muchos comandantes alemanes de la era nazi, Rommel no era ni un aristócrata prusiano ni un nazi ideológico. Nacido de clase media en Württemberg, sur de Alemania, representaba una tradición militar diferente. Los hábitos personales de Rommel revelaban su carácter. Era famosamente austero, a menudo compartiendo las mismas duras condiciones que sus hombres. En el abrasador desierto, bebía la misma agua racionada y comía las mismas provisiones básicas que soldados ordinarios. Su vehículo de mando no era un cómodo cuartel general, sino un tanque modificado desde el cual dirigía personalmente batallas. Su preocupación por prisioneros de guerra lo distinguía de muchos contemporáneos. Soldados aliados capturados reportaban trato humano de unidades del Afrika Korps, con Rommel emitiendo estrictas órdenes contra maltrato de prisioneros. Cuando aliados italianos abusaban de prisioneros, Rommel intervenía directamente. El general británico Claude Auchinleck, reconociendo el creciente estatus heroico de Rommel entre tropas británicas, emitió una orden recordando a sus hombres que aunque Rommel podría ser un comandante hábil, seguía representando al enemigo. La relación de Rommel con el nazismo permaneció complicada. Aunque nunca se unió al partido nazi, inicialmente admiraba el liderazgo de Hitler y aceptaba su patrocinio. Hitler, reconociendo el valor propagandístico de Rommel, lo promovió rápidamente. Sin embargo, Rommel mantuvo independencia operativa y frecuentemente ignoraba directivas políticas. La familia lo significaba todo para Rommel. A pesar de comandar fuerzas a miles de kilómetros de casa, escribía a su esposa Lucie casi diariamente, a menudo incluyendo bocetos de batalla y explicaciones tácticas junto a asuntos personales. Su hijo Manfred, de solo 15 años cuando Rommel comandaba en África, posteriormente se convirtió en alcalde de Stuttgart y permaneció como defensor delegado militar de su padre mientras reconocía las complejidades de servir en el ejército de Hitler. El mayor logro de Rommel puede no haber sido su brillantez táctica, sino su ingenio logístico al mantener una fuerza de combate efectiva bajo condiciones de suministro casi imposibles. El desafío era asombroso. Cada bala, gota de combustible y pieza de repuesto debía cruzar el mar Mediterráneo, donde fuerzas navales y aéreas británicas hundían hasta el 60% de los barcos de suministro alemanes. Mientras fuerzas aliadas recibían abundantes suministros desde el cercano Egipto, la base de suministro principal más cercana de Rommel estaba en Italia, a más de 1.600 kilómetros de distancia. Para 1942, la escasez de combustible se volvió tan crítica que las fuerzas de Rommel capturaban más combustible de depósitos británicos que el que recibían de su propia cadena de suministro. La solución de Rommel involucraba improvisación sin precedentes. Sus talleres se volvieron maestros en canibalizar vehículos británicos capturados para mantener funcionando los alemanes. Sus mecánicos modificaron camiones para funcionar con múltiples tipos de combustible, incluyendo mezclas improvisadas basadas en alcohol cuando el diésel no estaba disponible. Para maximizar la eficiencia del transporte, ordenó remover todas las partes no esenciales de vehículos, incluyendo asientos de pasajeros en camiones de transporte. La gestión del agua se convirtió en una disciplina militar crítica.
Rommel estableció una red de puntos de recolección de agua para cosechar el rocío matutino de superficies de vehículos. Esta adición mínima a veces marcaba la diferencia entre operar y abandonar vehículos en el abrasador desierto. El zorro del desierto priorizaba capturar depósitos de suministros enemigos sobre ganancias territoriales, a veces desviando ataques principales para atacar centros logísticos británicos. Tras operaciones exitosas, soldados del Afrika Korps bromeaban que podían distinguir entre equipo británico y americano por el sabor. Las raciones americanas eran más dulces. La disciplina de mantenimiento de Rommel se volvió legendaria. Imponía estrictos protocolos de cuidado de vehículos independientemente de situaciones de combate. Oficiales encontrados negligentes en mantenimiento de equipo enfrentaban degradación inmediata, sin importar el desempeño en combate. Este enfoque permitió al Afrika Korps mantener preparación operativa alrededor del 80%, mientras unidades británicas comparables típicamente manejaban 60%. Después de El Alamein, la campaña africana de Rommel terminó en derrota estratégica a pesar de su brillantez táctica. En marzo de 1943, con fuerzas aliadas cerrando desde este y oeste, Hitler finalmente permitió la evacuación a Túnez, donde Rommel comandó brevemente antes que enfermedad forzara su regreso a Alemania. Sin él, fuerzas del Eje en África se rindieron en mayo de 1943, con 275.000 tropas alemanas e italianas capturadas. A finales de 1943, el bombardeo aliado de Italia y la caída de Mussolini convencieron a Hitler que una invasión de Europa Occidental era inminente. Recurrió a su general más famoso, nombrando a Rommel como inspector de defensas del Muro Atlántico en noviembre de 1943, luego comandante del Grupo de Ejércitos B, responsable de defender el norte de Francia. Rommel abordó este desafío con energía característica. Encontrando el alardeado Muro Atlántico mayormente propaganda, en muchas secciones meramente carteles marcando campos minados, inició un programa masivo de construcción. Bajo su dirección, más de 500.000 obstáculos fueron colocados en playas potenciales de desembarco, incluyendo los infames espárragos de Rommel, troncos ocultando minas que destruirían lanchas de desembarco. Más significativamente, Rommel desafió fundamentalmente la estrategia defensiva del alto mando alemán. La doctrina tradicional pedía mantener reservas móviles tierra adentro para contraatacar después de identificar el principal empuje aliado. Rommel insistió que la superioridad aérea aliada impediría tal movimiento, argumentando: la guerra será ganada o perdida en las playas. Las primeras 24 horas serán decisivas. Presionó para posicionar divisiones Panzer directamente detrás de las playas, una estrategia que Hitler inicialmente rechazó pero implementó parcialmente antes del día. De las unidades posicionadas, según el plan de Rommel, causaron problemas significativos para fuerzas aliadas donde desembarcaron. Cuando la invasión llegó el 6 de junio de 1944, Rommel estaba irónicamente ausente, de permiso visitando a su esposa en Alemania por su cumpleaños. Para cuando regresó, los aliados habían establecido su cabeza de playa, validando su predicción que el poder aéreo moderno había cambiado para siempre la ecuación defensiva. Para julio de 1944, con fuerzas aliadas firmemente establecidas en Normandía y ejércitos soviéticos empujando hacia fronteras orientales de Alemania, Rommel reconoció que la guerra estaba perdida. En informes a Hitler, argumentó francamente por una paz negociada en el oeste para concentrarse en el frente oriental. Hitler rechazó estas propuestas rotundamente. Desconocido para muchos, Rommel tenía conexiones con el movimiento de resistencia alemán conspirando para remover a Hitler. Aunque no directamente involucrado en planear el intento de asesinato del 20 de julio de 1944, evidencia sugiere que Rommel había dado aprobación tácita a conspiradores que pretendían ofrecerle una posición de liderazgo en un gobierno post-Hitler. 3 días antes del intento de asesinato, el 17 de julio, el auto de Rommel fue ametrallado por un avión de caza aliado en Normandía. El accidente hirió gravemente a Rommel, fracturando su cráneo y enviándolo a un hospital en Alemania. Este golpe del destino lo removió de sospecha inmediata cuando el complot de bomba falló. A medida que la investigación de la Gestapo se ampliaba, se descubrieron comunicaciones de Rommel con conspiradores. Hitler, enfrentando situaciones militares deterioradas en todos los frentes, no podía arriesgar un juicio público de su general más popular. En cambio, el 14 de octubre de 1944, 2 generales visitaron la casa de Rommel con un ultimátum: suicidio con funeral estatal y protección para su familia, o juicio por traición con ejecución segura y repercusiones para su esposa e hijo. Rommel eligió la seguridad de su familia. Tras una breve despedida a su esposa e hijo, entró en un auto oficial con los generales, tomó una píldora de cianuro y murió en minutos. La historia oficial anunciada al pueblo alemán afirmaba que había muerto por sus heridas anteriores, y recibió un funeral estatal con todos los honores militares. El zorro del desierto, maestro táctico,
héroe de propaganda y finalmente oponente del régimen, encarnaba las contradicciones de servir con brillantez en una causa moralmente corrupta. Sus innovaciones militares influenciaron la doctrina de guerra blindada durante décadas, mientras su postura final contra Hitler reveló al hombre detrás de la leyenda. Suscríbete ahora, hazte miembro, activa las notificaciones, comparte este video con tus amigos y deja un comentario para que podamos comparar nuestros conocimientos y fuentes. Gracias por seguir nuestro canal. Hasta nuestro próximo viaje estratégico, aquí en Guerreros del Mundo.